Bueno, siguiendo con la explicación esto de los gráficos bioclimáticos que les llaman, o cartas gráficas bioclimáticas, les comentaba que era es un clásico, esto de los años 60 de Victor Olge, en donde él simplemente decía, ¿no? Eso, si por A o por B alguien tenía los datos del clima de un lugar, por ejemplo, y tenía, por ejemplo, en el caso de Lima en verano, ¿no? 27 grados por acá y 60% de humedad relativa y quedaba más o menos un poquito por acá. ¿Qué quiere decir ese punto? Que hace un poco de calor porque está fuera de la zona de confort. La zona de confort es esta, ¿no? Y acá mismo te recomendaba, se leen, bueno, no creo que se lea, pero dice más o menos 0,5 a 1 metro por segundo, ¿no? Entonces, con 1 metro por segundo de aire, uno puede ampliar esta zona de confort acá. Esto se usaba mucho, ¿no? Aquí está la humedad relativa, está la temperatura del aire, la radiación está sugerida para, de alguna manera, aplicarla por acá cuando hace frío. Hay lo que es una línea sombra, que quiere decir que de acá para arriba ya más bien que protegerse de la radiación. Y el viento es sugerido cuando hace calor, evidentemente de acá para abajo ya no viento. Y esta zona de acá, que era la zona donde se sugería refrigeración evaporativa, y por encima de acá ya prácticamente la utilización de aire acondicionado, ¿no? eh, los años 80 se hizo más común esta otra forma con Gibboni, ¿no? El autor Gibboni, Baruch Gibboni, esta forma de graficar más o menos lo mismo, ¿no? En donde, ¿se acuerdan este relámpago psicométrico que vimos para ver la condición del aire, la condición de energía del aire? Y resultó siendo mucho más interesante porque uno podía más o menos también percibir lo que eran las condiciones de humedad relativa frente a la temperatura del aire, la capacidad de, de evaporar del aire en función de la condición de temperatura misma que tenía, ¿no? Entonces, sobre este gráfico, lo que vamos a hacer, lo que vamos a aprender es a dibujar las condiciones del clima en un lugar y ver si esto cae dentro de una zona de confort que también la vamos a delimitar en función de la localidad que escojan. Porque esta es una zona de confort que el mismo autor dice es para una localidad de clima moderado de Estados Unidos. Es muy probable pues que si nosotros queremos saber o indagamos sobre el confort que puede haber en Iquitos, lo más probable es que en Iquitos la zona de confort esté entre los 23, por decir más o menos desde acá, hasta los 30 grados, ¿no? O sea, una persona que en Iquitos puede más o menos tener esta zona de confort. Disculpan el gráfico, pero sale horrible. En todo caso, es esto va cambiando en función del clima, ¿no? Y la idea es que tengamos la capacidad de dibujar sobre este gráfico las condiciones del lugar durante todo el año. ¿Cómo se hace eso? Es bastante sencillo y hemos hablado, acuérdense la clase cuando hablábamos de clima, eh, decíamos que la temperatura más alta se daba cerca al mediodía, un poco después del mediodía, la más baja a las 5 de la mañana, más o menos. Y también decíamos que cuando se da la temperatura mayor, en ese momento la humedad era la menor, ¿no? Y viceversa. Con lo cual, yo he cogido acá una gráfica bioclimática muy similar a la que ustedes van a hacer de la ciudad de Piura, para que vean, ¿no? En donde, por ejemplo, queremos saber qué pasa en enero como condición típica, condición promedio. Pero lo que vamos a agarrar, lo que más nos interesa es cuál es la temperatura máxima en enero media, o sea, cuál es el día típico de enero. Nos vamos a guiar por las temperaturas medias. Lo que está diciendo acá es que un día típico de enero en Piura, la temperatura va de 22 grados más o menos a 30. 22 grados en la mañanita, en la madrugada, 30 grados a las 2, 3 de la tarde. Ese es un día típico de enero. Todo el año hace sol, en fin, esto lo vamos a aprender a leer mejor, de eso se trata el segundo trabajo práctico, va a haber bastantes semanas para hacerlo. Por otro lado, lo que es la humedad relativa, vemos que
la mínima esté en 50% y la máxima alrededor de 90%. Ahora, como el color más o menos lo insinúa, cuando hace 35 grados, la humedad relativa es la menor. Y cuando hace la temperatura menor, 22, la humedad relativa es la mayor, casi 90. Entonces, ese es un día típico de enero en Piura. No vamos a dibujar el día extremo, sino el día típico para tener una idea de más o menos por dónde se mueve, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es una línea sobre el ábaco que nos grafique esa condición de 30 grados con 50% humedad relativa, ¿no? Eso lo apunto aquí así rapidito, 30 grados con 50%, y unas horas después, bastantes horas después, en la madrugada, vamos a tener 22 grados con 90%. ¿Cómo se dibuja eso? Se va al ábaco, ¿no? Y acá buscamos la primera condición, que son las 2 de la tarde más o menos, que es, dijimos 35 grados, ¿no? 35 grados está acá, ¿no? Con humedad relativa 50%, o sea, nos vamos al 50%, o sea, por acá, ¿no? Esto es lo que pasa al mediodía en Piura, y en la madrugada baja hasta 22 grados, que es más o menos por acá, o sea, una oscilación térmica de más o menos 13 grados, es una oscilación térmica moderada, y en ese momento hace 90% humedad relativa, o sea, más o menos por acá. Y ahí lo que tendríamos que hacer, y esto sí me va a salir feo seguramente, una línea que una esta con esta. En la realidad, no es que sea una línea recta, ¿no? Porque esto puede ir así, ¿no? Pero durante un día de Piura, más o menos este va a ser el recorrido del aire. ¿Y qué nos está diciendo el ábaco? Nos está diciendo, número uno, que buena parte del día, casi todo el día, está fuera de la zona de confort. Acá hay una línea sombra, quiere decir que en todo el día, cuando sale el sol, tenemos que buscar hacer sombra. No deberíamos dejar en ningún momento pasar el sol al interior, ¿no? Y la forma de ampliar la zona de confort es principalmente acá con ventilación. En los momentos más cálidos, la ventilación puede ayudar un poco todavía, pero prácticamente nos está diciendo que, bueno, si el día que los piuranos tengan mucho dinero, todos van a tener aire acondicionado seguramente, ¿no? Si se dan cuenta, no se le insinúa masa térmica. Cuando uno va a Piura se da cuenta que la masa térmica sí es una estrategia. Esto es todo un tema de debate porque esto está hecho por Estados Unidos, ¿no? Ahí ellos, a la que puedan, también se asume que se usa el aire acondicionado. Y por otro lado, el verano, los días de verano en Estados Unidos y en general cuando te alejas del Ecuador, los días son mucho más largos que las noches en verano y al revés en invierno. Entonces la masa térmica en Perú tiene más importancia porque incluso en verano las noches duran 10, 11 horas. En cambio una noche en desierto de Arizona puede durar 3, 4 horas menos que en Perú. Entonces la masa térmica no tiene tanta importancia. Pero no los quiero confundir con eso. El hecho es que esto te da una idea que es un clima cálido, un poco húmedo por acá, pero bueno, acá es moderado la humedad relativa, ¿no? Es un clima cálido moderado. En este caso, Piura en esos meses llueve, ¿no? Eh, Sobre todo ese fenómeno del Niño. El resto del año se pone un poco más seco, más húmedo, ¿no? Pero las temperaturas bajan un poco, ¿no? Esta línea que representa enero, bueno, hay que hacer las 12 líneas. Y para que tengan una idea cómo queda eso, eh, tengo unas diapositivas, las últimas ya, que mostraría, para que puedan comparar. Estos son un poquito los 12 meses de Lima, pero con los datos del aeropuerto. Esto es el aeropuerto Jorge Chávez, por eso sale un poquito más húmeda, en general salen más horizontales las líneas, pero esto es Lima. Si se dan cuenta, la zona de confort no la voy a mover, pero está bastante dentro de la zona de confort casi todo el año. En la madrugada hay mucha humedad, eso es algo inevitable en todo el mundo. Y lo que sí se puede decir es que las noches sí son frías en invierno, ¿no? Si se dieron cuenta acá, para lo que es
para lo que es el clima de Lima, lo que se tendría que hacer en invierno, acá se ve, uy, acá. Lo que se tendría que hacer en invierno es algo que dice acá ganancia interna. Sin entrar mucho en detalle, porque esto lo vamos a ver más adelante, Lima está todo el año más o menos por esta zona de acá. Entonces en verano hay que darle ventilación, todo lo que está acá para la derecha sombra, ventilación, y en el invierno ganancia interna quiere decir aprovechar el calor interior del edificio, o sea, evitar que el calor se vaya con facilidad, eso es todo. No hay necesidad de meter el sol, aparte que no tenemos mucho, simplemente cerrar bien las puertas, las ventanas, tener un cierto grado de hermeticidad, un mínimo de aislamiento, o sea, paredes no muy delgaditas, y con eso logramos en Lima resolver prácticamente todo, ¿no? Ahora, para que vean un poquito cómo son otras ciudades, ¿no? Lima se queda acá en gris, no sé si se nota, lo dejo ahí. Esto es Santiago de Chile, ¿no? Vamos a ir rápidamente, miren, mucho más calor en verano, mucho más frío en invierno. Esto es Buenos Aires, lo mismo, un poco más húmedo, está al lado del mar. Montevideo, parecido, ¿no? A Buenos Aires, bastante más frío en invierno, bastante más calor en verano. Las absolutas acá pueden llegar a 40 grados, las mínimas a veces pueden acercarse a cero, ¿no? Buenos Aires ha nevado hace poco, puede llegar a 40, hasta acá Buenos Aires, ¿no? Pero Asunción, ¿no? Mucho más caliente, más frío en invierno. La Paz, esto es Brasilia, Quito, Bogotá, estas son ciudades de altura, muy cerca al Ecuador las dos, con lo cual ahorita vamos a ver justamente la cercanía al Ecuador implica que las estaciones no son muy marcadas, ¿no? Y el largo de las líneas implica un poquito menor oscilación diaria, ¿no? Quiere decir generalmente cuando están lejos de una fuente, de una masa de agua. Generalmente acá voy a agarrar 5 ciudades al lado del mar, o sea, con mucha inercia, no son climas tan extremos, pero vean cómo cambia entre latitudes altas y en la medida que va acercándose al Ecuador, ¿no? Estos son latitudes 60, 50, 40, 20 y 0. En Oslo, si se dan cuenta, ¿no? Las, el verano y el invierno se diferencian mucho. El verano es suave, pero el invierno es muy, muy frío. Si bajamos 20 grados de latitud, Vancouver se va comenzando a unir las líneas entre sí. Quiere decir que hay menos diferencia estacional, pero se hace más caliente. Lisboa en Portugal, lo mismo, ¿no? Cada vez las líneas se juntan más porque se acercan al Ecuador, pero cada vez se hace más calientes. San Juan de Puerto Rico y Belén, ¿no? O sea, miren un poquito cómo va yendo la cosa, ¿no? Vienen de acá, 60 de latitud, 50, 40, 20 y 0. Entonces lo que tenemos son climas alejados del Ecuador, donde la diferencia entre estaciones son cada vez más marcadas, porque la diferencia entre la duración del día y la noche son más marcadas en las estaciones, y por otro lado, más calor cuanto más se acercas al Ecuador, o sea, se va yendo hacia arriba y juntándose entre ellas las líneas. En el caso del Perú, tenemos algo similar, entre comillas, pero como estamos todos dentro de una latitud similar, acá más bien el cambio se da por altitud. En general las líneas siempre están bastante pegadas, porque estamos cerca a la misma, estamos cerca del Ecuador, entonces no hay mucha diferencia verano-invierno. Quizá el sitio donde más diferencia hay es en la costa por el tema de la ausencia de la radiación. Entonces Cañete es como Lima más o menos, ¿no? Pero a la que te alejas de Cañete y te vas a Ica, miren cómo las temperaturas son más calientes de día, pero más frías de noche. La oscilación térmica crece más, el día es más caluroso, pero la noche es más fresca. ¿Eso es por qué? Porque la brisa perdió fuerza, entonces pierde humedad, pero también la noche es más fresca. Entonces es un clima desértico. Más complicado, evidentemente, este es el más fácil. Lima es relativamente sencillo, ¿no? Digamos, diseñar, ¿no? Y en la medida que uno va subiendo en altitud, por ejemplo, Ayacucho, 2700, Cusco, 3400, Puno, 3800, si se dan cuenta, las líneas siguen estando pegadas entre ellas, pero cada vez más frío.
¿no? Y luego nos vamos a la selva, Tingo María, y luego a Puerto Maldonado. O sea, todas las ciudades casi a la misma latitud, pero hay una diversidad climática muy grande por la altitud en la que se encuentra y también si es que está en la vertiente occidental u oriental, ¿no? Entonces, eso es un poquito nada más para ver la importancia del ábaco este, que nos permite graficar el clima, por un lado, tener una idea rápida de cómo es el clima de un lugar, qué tan lejos está el confort, y además nos da una idea de las estrategias que podemos utilizar como principios así básicos para comenzar a pensar el diseño, ¿no? Entonces, esto también va a ser parte de su segundo trabajo, van a tener que no solamente graficar los datos climáticos, sino también eh, de alguna manera caracterizar el clima, plotear las 12 líneas de los meses y valorar el resultado en términos de qué tan riguroso es su clima y qué estrategias se sugieren para alcanzar el confort, ¿no? Ahí más o menos quedaría lo que es como contenido de confort térmico y hay mucho que decir también al respecto, muchísimo. Esto lo podemos ver en las clases sincrónicas, en el momento ¿cómo se llama?, de la clase ya que tengamos nuestras reuniones, ¿eh? Bueno, suerte, buen fin de semana.